Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Me da mucho gusto que estén acompañándonos en este curso que iniciamos desde hace ya 2 semanas. Hoy vamos a continuar con el módulo 3, relativo a dispositivos eléctricos, calidad o cantidad. Es importante comentarles que este es un esfuerzo por parte de la Comisión para el Desarrollo del Sector Eléctrico, soportado por CANAM y CONACOME. Y las empresas que ustedes ven abajo con sus logos son las empresas que han patrocinado y que han participado directamente en el desarrollo y elaboración de este curso que creemos puede ser de mucho interés para todos ustedes. Le hemos preparado con todo el interés por crear una cultura en la seguridad eléctrica que estamos seguros que juntos podemos lograrla. Sin más, cedo la palabra a Elisa para que dé la bienvenida a nuestro expositor del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y sin más, presento a ustedes al ingeniero Luis Ángel Mondragón Rojas, egresado del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con 17 años de experiencia en la especificación y asesoría técnica para la selección de equipos y dispositivos eléctricos para aplicaciones en alta, media y baja tensión. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Tienes desactivado tu micrófono, Ángel. Ok. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, compañeros. Como ya se mencionó, vamos a hablar el día de hoy en el módulo 3 sobre los dispositivos eléctricos. De antemano, pues igual agradezco la puntualidad que han tenido para conectarse y el tiempo que nos van a dedicar en visualizar esta presentación, en donde el principal objetivo de esta es pues dar a conocer cuáles son las consecuencias de no utilizar productos confiables o que están diseñados bajo los lineamientos normativos de seguridad para tener una correcta instalación eléctrica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar sobre riesgos eléctricos de productos de baja tensión en instalaciones residenciales. Bien, una corriente puede llegar a ser peligrosa a partir de 1 miliampere. Como lo podemos ver en esta imagen, va a depender también de la trayectoria de la corriente por el cuerpo. Es decir, esta que se está mostrando en esta imagen donde está esta figura, esta persona está teniendo contacto directo con una parte energizada, en este caso con un cable. Si la trayectoria va de su mano derecha, pasa por el tórax a nivel del corazón y cierra o sale la energía a través de la tierra, del piso, esta trayectoria llega a ser demasiado peligrosa, precisamente porque está considerando la trayectoria del paso por el corazón. Entonces, a partir de 1 miliampere, de 1 a 10 miliamperes, podemos llegar a tener una sensación de comezón. Puede llegar a sentirse como un piquete y eso va a depender el riesgo que podamos tener una vez que se establezca el tiempo de duración de contacto. A los 10 miliamperes podemos llegar a tener contracciones musculares, es decir, una persona se queda pegada o se queda sin poder, con la incapacidad de poder soltar ese conductor o esa parte energizada. De 20 a 30 miliamperes ya podemos pensar en una parálisis respiratoria, es decir, los pulmones pierden la capacidad de respirar, de realizar su función, y de 70 a 100 miliamperes se puede ya presentar una fibrilación cardíaca, es decir, el corazón, al ser un músculo y estar sometido, en el caso de la corriente alterna, a una frecuencia distinta a la cual el corazón trabaja, el corazón, siendo un músculo, se fatiga y deja de bombear sangre hacia todo el cuerpo, ¿no? Este nivel de corriente, 70 a 100 miliamperes, podemos pensar que tal vez es poco o tal vez es mucho. En algunas ocasiones no tenemos como tal un parámetro de comparación.
Del lado derecho, como ustedes lo pueden ver aquí, esta es una ficha técnica de un cargador de un teléfono, el cual puede recibir una tensión a la entrada de 100 hasta 240 volts y en la salida tiene 5 volts, estamos hablando de corriente directa, y una corriente de 350 miliamperes. Si esto fuera corriente alterna y esta corriente estuviera circulando por nuestro cuerpo, bueno, está muy por arriba de lo que consideramos ya un límite superior peligroso, en el caso de los 100 miliamperes, en el cual ya se presenta la fibrilación cardíaca que mencionamos. Entonces, este nivel de corriente de salida de este cargador es mucho más alto de lo que se considera un nivel de corriente alto, como lo mencionamos, y que ya puede tener esta afectación en el corazón. En el sector residencial no es tan común el tener partes metálicas expuestas y mucho menos que sean conductoras de energía, conductoras de corriente. Sin embargo, este tipo de fenómeno, esta probabilidad de toque, ¿sí? Me refiero a un contacto directo, se puede dar en otros aspectos. Por ejemplo, es muy común que de repente la manija o la agarradera del refrigerador, al momento que nosotros la tocamos, se sienta como un pequeño cosquillo en las palmas de las manos. Esto es una evidencia de que en ese refrigerador o en esa conexión, en el sistema de conexión del refrigerador, ya se tiene una fuga a tierra, una falla a tierra. Es energía que sale de alguna forma, tal vez por un aislamiento dañado o porque tal vez ya se generó ahí un óxido y está funcionando como una resistencia conectando la línea con la parte metálica. Y estos son casos muy comunes, como lo comentaba, en el sector residencial. En esta imagen podemos ver a una persona que está hincada y lo que representa esto es el secundario del transformador, que está aterrizado en el neutro, la línea de entrada de energía o de la corriente, que es la fase, y la línea de regreso, que es el neutro. En este caso, la parte final donde está esta persona haciendo el contacto, se puede entender que es un gabinete y que este gabinete está aterrizado por alguna razón, como lo mencionaba, tal vez un cable dañado, un forro dañado, y está aterrizando este gabinete, por lo cual está teniendo una fuga de corriente, es decir, está energizado, y una vez que esta persona toca este gabinete, circula a través de él una cierta cantidad de corriente. Caso especial de esta, está fugándose o estaría pasando por el cuerpo de esta persona 6 miliamperes. Bien, hablando de descarga eléctrica, podemos considerar esta descarga eléctrica como la exposición de corta duración, como lo menciona aquí, a corrientes eléctricas bajas, que deja sensación de dolor, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que el hecho de que sea una corriente baja y que sea solamente una sensación de dolor la que nos deje, quiere decir que esto no tiene consecuencias. Pensemos tal vez en una persona que está en una escalera haciendo el cambio de una lámpara y que recibe esta descarga eléctrica y cae de la escalera. En este caso, el golpe que se puede dar puede llegar a ser tan fuerte que le puede romper un brazo, una pierna, una costilla o incluso puede llegar a tener lesiones en las cervicales. Entonces, este fenómeno, esta descarga eléctrica en un trabajo de altura, pues puede llegar a ser muy peligroso. Bien, ¿qué otro efecto tendría esta descarga eléctrica? Voy al tema del tiempo de exposición a la descarga o al paso de la corriente, en el cual ya lo mencionamos, si el tiempo es muy corto, pues solamente decimos esta descarga, sentimos este dolor, este piquete que es común, este toque, que coloquialmente se le conoce, pero si el tiempo de duración es mayor, entonces la lesión que se puede originar puede ser muy alta, es decir, puede incluso llegar a quemar de forma interna, ya sea un tendón, o puede llegar a quemar un nervio, o puede coagular la sangre dentro de las venas o de las arterias de una persona. Entonces, el tiempo de duración es sumamente importante, así como el nivel de corriente. Nosotros podemos pensar que tal vez esto no ocurre, sin embargo, son muchos los casos que se atienden en los hospitales especializados para atención a quemados
los cuales llegan infantes, no tanto personas adultas, porque tal vez son un poquito menos expuestas o son más conscientes precisamente de este riesgo. Sin embargo, un niño que por naturaleza es curioso y toma un desarmador o unas llaves o un tenedor y lo introduce en un receptáculo, en un contacto, este tiempo de contacto puede ser mayor porque este niño tiene mucho más, o este infante tiene mucho mayor cantidad de agua en el cuerpo que un adulto. Entonces, sus manos tan suaves pueden llegar a ocasionar que en vez de tener una resistencia alta, que evite de alguna forma este efecto de quemadura, definitivamente tiene la resistencia tan baja que es fácilmente y el tiempo de exposición no tiene que ser tan largo precisamente para que se dé este fenómeno. En otro caso, se puede dar, como lo mencionábamos al inicio, se puede dar ya un evento de muerte. Si el tiempo de exposición es prolongado, si la ruta de la corriente es también comprometida a través del paso hacia el corazón, entonces ya no es necesario tener ni tiempos tan largos, ni niveles de corriente tan altos también. Una persona puede fallecer digamos que sin tener un tiempo tan largo exponiéndose simplemente a un contacto con una clavija o con una extensión, la cual presente algún problema en el aislamiento. O simplemente, nuevamente, tal vez tocando el gabinete de una lavadora, por ejemplo, en el caso de las amas de casa, o por la operación de secadoras o de planchas en lugares húmedos. Entonces, aquí puede ser el riesgo muy alto y pues puede llegar a, puede ser desde una descarga simplemente, puede ser ya un riesgo de muerte o incluso podemos llegar a perder alguna extremidad, como lo comentábamos, precisamente por la exposición a esta corriente. Bien, en el área residencial podemos hablar de zonas de riesgo. Como ustedes lo pueden ver aquí, la zona 0, que es donde se encuentra la base de medición, el riesgo de descarga eléctrica es bajo. ¿Debido a qué? Pues debido a que esta área o este equipo no es fácilmente manipulable por el usuario. Es decir, un jefe de familia que no tiene nociones en cuanto a la parte eléctrica, a instalaciones eléctricas, muy difícilmente va a ir a hacer una revisión en una base de medición porque no tiene ese conocimiento. Entonces, generalmente solicita hablar a un técnico o a una persona que conozca de instalaciones eléctricas para hacer alguna revisión o reparación. Es por eso que la zona 0, que se menciona aquí, tiene un riesgo tan bajo de incendio, de acuerdo a estas zonas que están mencionando. La zona número 1 es una zona, digamos que de riesgo intermedio, debido a que aquí en este punto se tienen ya las protecciones que muchas veces están instaladas en gabinetes, los cuales por falta de mantenimiento o por envejecimiento del propio equipo, ya presenta calentamientos que en algún momento pues llega a generar algún arco eléctrico y por mala fortuna pues también un incendio. La zona 2 tiene un riesgo del 12%, ¿sí? Y se puede dar precisamente más en los lugares donde la trayectoria del cordón de alimentación hace la conexión hacia un receptáculo. Y esto es nuevamente por un mal uso incluso de ese cordón. Si ese cordón lo flexionamos demasiado, si tenemos mascotas, si están expuestos a que las mascotas los muerdan, o incluso a que pasemos encima de ellas, o los torcemos, dependiendo mucho ese tipo de trato que se le dé al cordón de alimentación, incluso al cable de alimentación, como lo estamos viendo aquí, de una lámpara. Bueno, pues eso puede llegar a presentar deterioro más rápido del aislamiento y por lo tanto también la generación de un arco, el cual puede terminar en un incendio. Recordemos que el arco eléctrico se puede dar tranquilamente en este cordón de alimentación una vez que el forro del cable se deteriora y empieza a generar una chispa. Esta chispa, al ser pequeña en cuanto a tamaño, no así en cuanto a temperatura,
puede sin problemas llegar a encender un mueble, y la cantidad de corriente que requiere para existir, es decir, esta chispa tan pequeña, es menor a la corriente de carga o de operación de una protección. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si en este ventilador se llegara a generar un arco eléctrico, y este arco eléctrico me demanda 3 amperes, y está conectado a un circuito de 15 amperes, la protección por su capacidad no la detecta. Entonces ahí es donde este arco eléctrico se puede llegar a tornar peligroso. La zona de mayor riesgo en cuanto a que pueda ocurrir un incendio es la zona 3, que es precisamente ya el aparato en sí. Nuevamente por falta de mantenimiento, por mal uso del equipo o falla expresa del equipo, ¿no? Cuando compramos materiales o equipos los cuales no están certificados, ahí es donde podemos llegar a tener algún problema, porque precisamente estos equipos no han pasado por las pruebas de seguridad necesarias para proveer precisamente esta seguridad al usuario. Bien, entonces hablamos de instalaciones eléctricas en áreas residenciales, y tenemos algunos datos. Este dato fue tomado de la Global Insurance Company y nos indica que el 64% de los desastres, es decir, fuego que se genera, incendios, el 62% se debe a fallas en instalaciones eléctricas. Entonces, esto es un punto bastante interesante a considerar. Si es el 22% y son en instalaciones eléctricas, esto nos indica que entonces nuestras instalaciones no se revisan, no se verifican y no se les da un mantenimiento adecuado. Siendo este el caso, entonces debemos de ponerle especial atención precisamente a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Si la instalación eléctrica no se revisa, estamos propensos a que con la creciente demanda de energía, pues el equipo se puede deteriorar de forma más rápida, por un lado. Por otro, tiene que ver también con el tipo de producto que instalamos. Poniendo un ejemplo, si un instalador o una persona, un jefe de familia, se le hace muy fácil ir a comprar un contacto o un interruptor en un mercado donde tienen la oferta de productos expuestos en el suelo, bueno, este producto puede ser que no tenga las características, aunque lo parezca, puede ser que no tenga las características de seguridad que una marca establecida te puede ofrecer. Uno es el propio dispositivo, el propio artefacto, el contacto, el interruptor, o bien también es el lugar donde lo adquieres, ¿no? Recordemos que en casas de material eléctrico, en distribuidores eléctricos, se tiene mucho la conciencia de tener producto certificado y original. Entonces es muy complicado, muy difícil que si tú compras en una casa de material eléctrico grande, reconocida, bien establecida, va a ser muy difícil que te puedan vender algún producto que sea riesgoso para la instalación eléctrica en tu casa. Entonces es interesante. Bien, ¿qué otros riesgos podemos llegar a tener? Bueno, esta es una estadística del INEGI, donde nos dice que en promedio se presentan 560 muertes por electrocución al año, de las cuales el 31% ocurrieron en viviendas. Nuevamente, el dato es bastante interesante, es un dato duro, debido a que si estamos hablando de un 100%, más de la tercera parte está ocurriendo en una vivienda. ¿Quiénes son los más expuestos? Pues lógicamente las personas que están más tiempo ahí, pero también los niños. Entonces, es muy importante el tener la conciencia de no adquirir productos apócrifos. Me refiero a apócrifos los que encuentras en el mercado, como por ejemplo mercado sobre ruedas, y lo que puedes encontrar tal vez en una tienda muy pequeñita, en un changarro, donde se venden productos y la mayor rotación son productos de bajo costo, y por lo mismo de marcas también no reconocidas en muchos casos, y por lo tanto pues también muy riesgosos. Bien, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, pues lógicamente si hemos estado hablando acerca de productos no certificados, le conocemos, le llamamos también fuera de norma, pues estos serían algunos de los productos que entendemos son de los más peligrosos.
de los más peligrosos en el sentido de que son productos que son altamente copiados por estas empresas apócrifas, ¿no? Un caso muy común, por ejemplo, si podemos ver este interruptor termomagnético, ¿sí? Aquí es se abrió este interruptor, y si ustedes pueden alcanzar a ver, simplemente trae aquí un hilo de cobre, el cual conecta el switch que se genera aquí, el interruptor, con la salida. Entonces, una vez que nosotros accionamos este interruptor, efectivamente tenemos la conducción de corriente, tenemos una salida. Sin embargo, este equipo no está completo. El interior de un interruptor termomagnético tiene varios elementos que precisamente funcionan a través del paso de la corriente, que funciona a través de calentamiento y también de tiempo. Entonces, si esos elementos no se encuentran presentes, este interruptor simplemente es eso, es un interruptor que cuando se genere un fenómeno de sobrecarga, es decir, la línea esté por encima de lo que la protección opera, hablando de un termomagnético de 15 amperes, de 20 amperes, de 30 amperes, puede ser que este interruptor, que es apócrifo, no va a operar. Entonces vamos a tener ahí una situación de riesgo en cuanto a que pueda haber un incendio. Otro tipo de producto altamente copiado, falsificado, es estos fusibles, los cuales algunos ustedes tal vez los conozcan, no se pueden desarmar. Muchos de ellos yo les puedo quitar el casquillo, la parte superior metálica o la parte inferior, y lo que alcanzo a ver es una laminita de metal que conocemos como listón, y que bueno, nosotros podemos cambiarla en dado caso que se llegue a presentar un evento de cortocircuito y funda esa laminita, ese listón. Bueno, nosotros podemos hacer el cambio sin problema dentro de este cartucho. Pero hay algunos otros que no se pueden abrir, es decir, ya vienen sellados y la sustitución es completa del equipo. Una vez que se llega a fundir el listón, no se puede desarmar este cartucho, y entonces tenemos que hacer la sustitución directa. Esos son los casos en los cuales hemos podido detectar que este hilo que debe estar acá o esta lámina no existe, simplemente es un trozo de metal que conecta de punto a punto en las partes metálicas, y entonces pues cuando existe un evento de cortocircuito, el fusible definitivamente no se abre, se mantiene una temperatura muy alta en varias partes de la instalación eléctrica, y eso nuevamente puede derivar en un incendio que no se puede controlar, y lógicamente pues puede ser peligroso para el inmueble, por lógica, pero también para los usuarios de la instalación eléctrica. Los apagadores o interruptores, también hay algunos modelos muy copiados, este es uno de ellos, en los cuales este interruptor, siendo tal vez de 15 amperes o de 10 amperes, la cantidad de corriente que soportan en cuanto a los materiales se ve disminuida precisamente cuando se utilizan materiales diferentes o de menor calidad. Esto es precisamente algo que se revisa en las pruebas de seguridad, en las cuales se somete estos interruptores, que son tipo balancín, a un ciclo de pruebas para verificar que efectivamente el interruptor, después de haber sido sometido a este ciclo largo de pruebas, aún tiene la capacidad de conectar y desconectar, y los elementos móviles siguen funcionales. Lógicamente, pues algunos modelos apócrifos no están diseñados para durar o para tener ese tiempo de vida tan alto. Algún otro muy común son los contactos. Muchas veces el producto apócrifo, para su fabricación, utilizan plásticos que no son autoextinguibles. Entonces eso es muy peligroso, porque si llega a haber un evento de cortocircuito y esta clavija, este contacto se llegara a incendiar, pues este puede ser una fuente de un incendio, ¿no? Debido precisamente a que el material no es autoextinguible, porque el material autoextinguible es más caro que un material que no es autoextinguible. Es por eso que se puede dar esta situación tan peligrosa, ¿no? En otro caso también las chalupas metálicas, estas cajas, aunque no tienen una norma que especifica un método de prueba, bueno, pues también llegan a ser peligrosas
debido a que estos chiqueadores o knockouts que le conocemos, que son estos círculos desprendibles, llegan a ser tan suaves porque la lámina es muy delgada, entonces al momento de desprenderlos, llegan de alguna forma a dañar el cable, el forro del cable, y entonces me genera una situación de riesgo porque adicional que lo daña, pues también conduce la energía porque es metálico. Entonces aquí podemos tener dos situaciones, o podemos tener una situación en la cual la caja está energizada y puede llegar a ser riesgosa para una persona, o bien me puede generar un arco que a futuro se puede convertir en un incendio, y una tercera es que me está haciendo un consumo de energía, el cual no debería de existir precisamente debido a este arco. Bien, hablamos de certificación, entonces obligatoriamente tenemos que hablar acerca de la NOM 003. Esta NOM 003 es la norma de artefactos eléctricos. Lo que nosotros conocemos como interruptores, contactos, portalámparas, extensiones, bases de medición, termomagnéticos, todo este tipo de productos se encuentran considerados en alguna de estas normas que vemos en la pantalla. Hablando el proceso de certificación, bueno, eso se da mediante precisamente un requerimiento de pruebas consideradas en las NMX, que son las que estamos viendo del lado izquierdo. Una vez que nosotros enviamos productos a prueba, precisamente se realizan bajo alguna de estas normas, dependiendo del tipo de producto, y estas pruebas o el producto resulta con cumplimiento en cada una de ellas, bueno, pues ya podemos nosotros solicitar la certificación en esta NOM, que es la 003. Entonces, básicamente la certificación la obtenemos de esta norma, de la 03, y el método de prueba, pues, se da por alguna de estas normas particulares o NMX. Bien, hablando de los artefactos que nos pueden ayudar a evitar precisamente un incendio, podemos considerar las protecciones que se denominan interruptores de falla de arco, ¿sí? En este caso, ustedes la pueden ver del lado izquierdo, podría ser este tipo de interruptor que va conectado, va instalado en el tablero de distribución, y lo que evita la forma en la que funciona este interruptor es que cuando detecta un arco, hace rato mencionábamos que podía haber en un cordón de alimentación, por ejemplo, en el caso de este microondas o de esta cafetera, en su cordón de alimentación puede haber cierto daño, el cual está generando esa chispa, ese arco eléctrico. Si ese arco está cerca de un material flamable, como en el caso de esta cortina, bueno, pues se incendia sin ningún problema y eso desata un incendio, lógicamente, pues por toda la casa, por toda la habitación. Entonces, este interruptor de protección por falla de arco se encarga de verificar precisamente esa generación de arcos pequeños, y adicional que está ofreciendo una protección contra sobrecarga, pues ofrece también esa protección que detecte esos arcos, y entonces la protección se activa, y al decir que la protección se activa es que desconecta la fuente de alimentación, la línea de alimentación, de la salida que está conectada hacia él. Entonces, este interruptor sumamente útil precisamente para conectarlo, para instalarlo en un tablero y podamos evitar de alguna forma estos posibles eventos de incendio. Algún otro tipo de protección que no necesariamente tiene que ver con algo como un incendio o como una descarga eléctrica, pues son los supresores de picos, que es este pequeño cuadro que vemos, este gabinete pequeño, que es un supresor de picos efectivamente. Ese también se instala en el tablero de distribución y su función es muy simple. Cuando se genera un pico, por ejemplo, si yo acciono el microondas, al momento que entra la parte electrónica de un equipo, genera unas distorsiones en la línea. Estas distorsiones pueden ser grandes o pequeñas, pero invariablemente van a afectar a equipo electrónico sensible. Por ejemplo, si yo tuviera una pantalla conectada o un equipo de audio conectado, al momento que yo enciendo ese microondas, esos picos se van hacia las tarjetas electrónicas de mis otros aparatos electrónicos. Entonces, eso hace que se vaya degradando
el componente electrónico y a su vez pierde vida útil el equipo, ¿no? Tal vez a alguno de ustedes les haya ocurrido que tienen un mini componente, por ejemplo, y si ustedes quieren encenderlo, pues muchas veces presionan el botón de encender, de encendido que está en la carcasa del equipo, y en lugar de encender el equipo, lo que hace es que pone, por ejemplo, el modo demo, ¿no? Eh, entonces, ya es una función distinta a lo que sería el botón del cual yo estoy apretando. Entonces, ahí en ese caso, ¿por qué ocurre esta falla? No es porque el equipo sea malo o no en todas las ocasiones, pero sí tiene que ver con que está siendo afectado constantemente por estos transitorios que hacen, como dije hace un momento, hacen que se dañe el componente electrónico, que es la parte más sensible del aparato. ¿Qué otro tipo de fuentes pueden haber? Pues pueden haber algunas otras fuentes más agresivas, como en el caso del arranque de un motor, de una bomba, pero también se puede dar cuando existen una tormenta, ¿no? Por ejemplo, el rayo, la caída de un rayo o la generación de un rayo puede llegar a tener ciertas distorsiones en la línea eléctrica, dado que se generan campos electromagnéticos que incrementan la tensión, inducen ese campo electromagnético, induce en las líneas eléctricas, se tiene un incremento de forma momentánea, pero muy alta, de esta tensión que trae la línea, y bueno, eso puede golpear los equipos eléctricos, principalmente los electrónicos, que son los más sensibles. Entonces, este producto, particularmente el supresor de picos, se indica para su uso en todos los inmuebles en el artículo 285 de la NOM 001. Y aquí vemos un pequeño extracto, dice supresores de sobretensiones transitorias de 1000 volts o menos, ¿sí? Y si ustedes entran a este artículo de la norma, pues se van a dar cuenta efectivamente que el requerimiento es en todos los inmuebles. Asimismo, en el artículo 210.12 habla acerca de las protecciones de circuito por falla de arco, ¿sí? Y bueno, será cuestión de entrar un poco a esta norma y poder verificar la información que trae aquí, pero pues también es una protección que se recomienda para poder evitar algún incendio. Siguiendo con esta parte de las protecciones, otro tipo de producto, de artefacto que brinda precisamente una protección, esta más orientada hacia la parte de las personas, de los usuarios, es el interruptor de circuito por falla tierra. De generalmente hay dos presentaciones. La que ustedes ven en la pantalla, el tipo interruptor, ¿sí? El cual es lógico que se esté montando en el tablero de distribución y puede tener una salida en la parte inferior, y este cable blanco que está aquí es una conexión hacia el neutro de ese tablero. Es muy parecido a un interruptor termomagnético para proteger contra sobrecorriente y cortocircuito, como el caso que está en la parte superior. Sin embargo, tiene este botón, que es este botón amarillo, el cual nos permite realizar pruebas de operación de forma periódica. Este sería como un interruptor de falla tierra, tipo interruptor para tablero. Y el que está a un lado es un interruptor de circuito por falla tierra tipo contacto. En este caso, también trae, bueno, en este caso trae dos botones. Uno es para resetear el equipo, es decir, para energizarlo, y el otro es para hacer una prueba. Están marcados ambos botones. Cualquiera de los dos son buenas opciones, va a depender mucho de la capacidad que tenga el tablero de poder alojar este termomagnético, o bien también la disponibilidad que pueda tener en colocar este contacto directamente en una salida. En ocasiones hay configuraciones en las cuales tienes un interruptor y un contacto. Bueno, también hay algunas ofertas en las cuales aquí en la parte superior viene un interruptor, viene el contacto, y este contacto está protegido por este interruptor de circuito por falla a tierra. Estas dos protecciones, hablando del interruptor de circuito por falla a tierra, específicamente solicitado en el artículo 210.8 de la NOM 001, y en el artículo 210 se solicita la protección contra sobrecarga
para el conductor eléctrico. ¿Cómo podemos entonces identificar este receptáculo? Bueno, de entrada se vería el tipo de configuración NEMA que tenemos. En este caso es un NEMA 520R, dado que tiene esta pequeña ranura del lado del neutro en posición horizontal, la terminal del neutro y la terminal de la puesta a tierra. Entonces, esta configuración la conocemos nosotros como 520R. Es el tipo de receptáculo. Como lo mencionaba, tiene un botón de restablecimiento, ¿sí? Para poder energizar los contactos, las salidas de contacto. Y tenemos también el botón de prueba. Si yo conecto un equipo, por ejemplo, si conecto una plancha, al momento que yo presiono este botón test, se genera internamente una falla tierra con un valor mayor o igual a 6 miliamperes y con eso logro que se desactive el relevador interno. Para restablecerlo presiono botón reset y entonces se enciende este LED indicador, que precisamente es el que estamos mencionando aquí, y con eso sabemos, al menos de forma visual, que el contacto está energizado, es decir, que las salidas, que ambas salidas están energizadas. Es común entonces que no se consideren este tipo de artefactos en las instalaciones eléctricas, ya sea residenciales o también algunas comerciales, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes en las cuales este contacto es un contacto, aparte que ya es un contacto un poco antiguo, pues se ve que ya ha estado expuesto incluso a pintura y está en una zona con agua. Aquí hay un lavabo, entonces hay una zona húmeda y este contacto pues no es adecuado precisamente para la zona. Aquí debería de existir un contacto con una protección de falla a tierra. De igual forma, en esta otra imagen también vemos una situación similar en una instalación ya un poco más de tipo comercial, en la cual incluso ustedes pueden ver la tubería expuesta. Aunque la tubería es plástica, bueno, aún así se tiene este riesgo, dado que existe agua en la circundancia, ¿no? Hay aquí una tarja, entonces si una persona con las manos mojadas desconecta esta clavija, es probable que pueda llegar a tener esta descarga, que puede ser muy peligrosa para el usuario. Bien, y bueno, en instalaciones eléctricas muchas veces, debido a la demanda constante de energía, pues es necesario hacer alguna adecuación, pero considerando siempre los equipos y productos tanto adecuados, la propia instalación también actualizada de alguna forma, es decir, si requiero tener un alto grado de conexión, por ejemplo, como en la imagen del lado derecho, bueno, pues lo que tendría que hacer es incrementar mi cantidad de circuitos con conductor certificado, con protecciones necesarias, adecuadas, certificadas y calculadas. Tubería también, puede llegar a ser riesgoso utilizar cualquier tubería por el daño que le puede ofrecer al cable. Y finalmente el equipo de protección, al final de este circuito, bueno, un contacto de igual forma bien seleccionado, comprado en una tienda bien establecida y de marcas reconocidas, y también pues verificando que este producto cuenta con esta certificación NOM. Entonces, serían como las recomendaciones que podríamos hacer por la necesidad también que tenemos de este incremento de carga, ¿no? Va a ser imposible en algunos casos el no tener que utilizar mayor puntos de conexión. Sin embargo, la recomendación es hacerla de forma adecuada, ¿no? No hacer improvisaciones o utilizar estas barras multicontacto que son para uso temporal, no para uso permanente. Y pues aquí vemos algunas que incluso ya están bastante envejecidas, ya con mucho polvo. Eso indica que pues esa conexión ha estado ahí durante mucho tiempo y puede llegar a generar un problema en el cable que alimenta el contacto donde está alimentándose esta barra. Y bueno, tenemos ahí un mueble de madera, se alcanza a ver, que puede ser fácilmente alcanzado por un arco y entonces puede generarse un riesgo de incendio, ¿no? Entonces, la recomendación es hacerlo de forma adecuada. Y bueno, finalmente, ¿cómo
vemos el problema de los productos no conformes. Pues lo vemos de varias formas, ¿no? Dado que no están sometidos a las mismas pruebas que se someten a productos, digamos que originales, hechos a través de un diseño, probados muchas veces incluso en prototipos, pues desgraciadamente estos componentes y esta competencia no son fabricantes serios. Entonces de ahí ya se pierde el respaldo de una marca que está establecida durante muchos años, ¿no? En muchos casos, estos eh, fabricantes pues copian los diseños de productos originales, ¿no? Podemos ver una gran similitud de contactos que están vendiendo, como les comentaba hace unos minutos, en el piso, en un mercado sobre ruedas, y ese mismo producto, en teoría, el mismo lo ves en una tienda con un costo mayor. Es probable que ese producto que estás viendo en la tienda, si es un producto certificado de una empresa legalmente establecida, y el producto que viste en el suelo en un mercado sobre ruedas puede ser que sea un producto copiado, que no te ofrece ni los mismos materiales de fabricación, ni el mismo respaldo incluso con la propia garantía. También los materiales baratos, lógico, siempre hay que desconfiar de un costo bajo, ¿sí? Haciendo una referencia rápida, tal vez un contacto que cuesta 40 pesos, 50 pesos a un producto que te lo venden en 10, 15 pesos, ¿no? Son productos que son baratos precisamente a razón de que el material no es un material adecuado de fabricación. También, pues el problema de los impuestos. Todos sabemos que el hecho de hacer ventas y tener operaciones en un lugar establecido legalmente, pues nos implica pagar ciertos impuestos, lo cual algunas empresas, algunas fábricas tienen sus áreas de fabricación precisamente en casas o en bodegas, las cuales pues no están registradas como legalmente establecidas, y pues también evaden este tema de los impuestos, ¿no? Y esto, pues todos los que compramos en alguna tienda y nos dan una nota y viene el IVA, bueno, estamos pagando impuestos, ¿no? Y desgraciadamente estas empresas en muchas ocasiones pues ni eso pagan, ¿no? Dado que el material puede ser muy económico, también puede tener alguna sustancia tóxica, ¿no? Tal vez hablando de que puedan contener plomo en pinturas o en la misma composición del material, bueno, pues se puede dar ya un fenómeno de intoxicación de los usuarios donde está instalado este equipo, ¿no? Dice que no tener vista, o pueden tener vista pero no calidad. El producto se puede ver muy bonito, pero el producto es riesgoso, ¿no? A final de cuentas. Puede causar daños a la salud precisamente por tener sustancias tóxicas, o bien por ser un material que a lo mejor se ve bonito, pero es un metal donde no debería de haber un metal. Entonces eso puede llegar a ser también ocasionar un daño a la salud, o incluso pues ser un riesgo de muerte, ¿no? Como lo mencionábamos en la sección de descarga eléctrica, eh, que puede llegar a tener una conducción muy alta, y bueno, pues eso podría provocar la muerte tanto de una persona adulta como de un menor. Bien, nuevamente aquí la imagen, la comparativa, lo que mencionábamos hace unos momentos, este interruptor termomagnético que está del lado derecho, el cual viene solamente este hilo de cobre conectado a un mecanismo que conecta precisamente esta lámina con esta lámina que está fija a través de este tornillo. Y bueno, definitivamente esto no tiene un sistema de protección, solamente te va a hacer la función de encender y apagar, pero como tal no tiene un mecanismo de protección. Incluso, si ustedes pueden observar aquí, este interruptor tiene solamente como un resorte, el cual es el que me permite que haga la desconexión o la conexión y ofrezca este regreso. Ha sido tal el avance de estas empresas que en algunos casos se hace una prueba golpeando el termomagnético, es decir, poniéndolo en posición de encendido y golpeándolo en la mano, y después vemos cómo la banderita se activa, ¿no?
Hay algunas copias de las cuales tú haces eso y también se activa la banderita, porque pues yo utilizo unos mecanismos que precisamente facilitan esa prueba, ¿no? Del lado izquierdo, ustedes pueden ver como tal un producto certificado, diseñado y original. Y pues creo que la diferencia es bastante visible, ¿no? En cuanto a que hay algunos elementos, los cuales, como lo mencionaba en un principio, funcionan a través de temperatura, que es cuando se genera esta sobrecarga en el sistema eléctrico, y estos elementos funcionan como elementos de desconexión. Entonces, una vez que tenemos este interruptor en la posición de encendido, bueno, estos elementos hacen que a través de la temperatura que se origina al paso de una corriente mayor para lo que esta protección está diseñado, pues disparan el accionamiento del interruptor o del mecanismo que se encarga de mantener fijo ese interruptor, y entonces desconectan la energía. Pero es muy evidente la forma en la cual este mecanismo existe, están los componentes de protección, y en estos totalmente solamente es un hilo de cobre que está instalado ahí, precisamente para hacer la conducción de energía, pero no ofrece ninguna seguridad. Aquí están los elementos de una forma mucho más específica. Este elemento que está aquí es una cámara de extinción de arco. Una vez que nosotros hacemos la desconexión del interruptor, es probable que se genere un pequeño arco, lo cual puede reducir la vida útil del equipo. Entonces se utiliza o se instala, mejor dicho, esta cámara de extinción de arco precisamente para evitar un deterioro rápido del componente. Tenemos rápidamente viendo son la entrada con el tornillo que oprime precisamente el cable una vez que se instala, la palanca de disparo, la bobina magnética. Esto es para poder operar también el mecanismo de sujeción de esta palanca, el mecanismo de estado, que es básicamente la banderita que se exhibe una vez que se activa la protección, el material termoplástico, que es retardante de flama en este caso, que es la cubierta plástica aislante del componente, el clip de sujeción de carga. Esto es básicamente lo que hace contacto con la barra donde se instala la línea, el dispositivo térmico bimetálico, ¿sí? Instalado también, que funciona como disparador para desconectar la palanca y lógicamente pues la energía. Entonces, de forma general, estos son los componentes del interruptor termomagnético. El uso, como lo comentábamos, de productos piratas, apócrifos, no originales, pueden ser desde un riesgo de electrocución hasta un riesgo de incendio. Ya lo hemos manifestado anteriormente, entonces creo que las afectaciones que pudiera tener una persona o su inmueble pues son altas. En México no tenemos mucho la cultura de asegurar bienes, entonces pues el hecho de perder una casa por un incendio, pues es un golpe económico bastante fuerte. Bien, ya para concluir, tenemos aquí algunos comentarios, algunas conclusiones, y es precisamente tratar de ayudar al sector de normalización y evaluación de la conformidad a establecer los procedimientos productivos de la industria y a facilitar de alguna forma que se generen garantías para los consumidores en México. Esto es el hecho de sí mantener un piso parejo para los fabricantes, y que quien quiere entrar a esta fabricación y venta de producto, pues lo haga a ese mismo nivel. Lo comentamos hace un momento, los fabricantes de equipo original pues pagan impuestos, tienen áreas definidas, específicas, protegidas con todo lo que requiere un área de fabricación y venta, y también tiene personal que es un personal con experiencia, capacitado y con ciertas características las cuales les permiten entrar a hacer estas ventas y hacer un asesoramiento indicado para un usuario o un cliente final, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es pugnar ante las autoridades
porque se cumplan y se apliquen las normas. Eso creo que al participar las empresas que nos dedicamos a la fabricación de artefactos eléctricos, en grupos de trabajo, en organismos que se dedican precisamente al sector de normas, como lo es ANSE, como es CANAM, en otro caso de estas cámaras de fabricantes que conjuntan los fabricantes eléctricos. Bueno, ahí es donde las marcas se comprometen a hacer mejor las cosas, ¿no? Lógicamente a brindar una mayor seguridad. Lo que nosotros pedimos precisamente es no comprar ni vender productos pirata, precisamente por todo lo que ya vimos anteriormente, este riesgo que no solamente es para un inmueble, que en dado caso, si lo comparamos contra una vida, pues podría ser lo menos importante, pero desgraciadamente pues también existe la vida de las personas que pueden estar en riesgo. Entonces pueden ser tanto los inmuebles como una vida que puede salir perjudicada precisamente con una labor de venta o de fabricación de productos que no son adecuados. Asimismo, pues exhortar a que se denuncie los actos de piratería, los materiales apócrifos, una vez que son detectados. Hay programas que se tienen para poder detectarlos, sin embargo, son tantos los puntos de venta que en ocasiones es imposible poderlos cubrir. Sin embargo, si todos colaboramos con estas denuncias, pues lógicamente vamos a poder evitar que pueda llegar a suceder alguna desgracia, ¿no? Y de alguna otra forma, pues también relacionado con lo anterior, pues exigir que los productos que se compran sean productos certificados y que cumplan con las normas oficiales mexicanas, dado que no solamente es la 003, sino existen algunas otras, por ejemplo, para el caso de los cables y sus correspondientes métodos de prueba, ¿no? Creo yo que esos serían los puntos más importantes en los cuales todos, como población, como área de ventas, como fabricantes, pues podríamos impulsar precisamente para evitar algún riesgo y a final de cuentas todo se traduce en proteger, en protección, porque las instalaciones en casas residenciales pues son donde prácticamente todos tenemos contacto todos los días. Entonces, esta sería la conclusión. Agradecemos mucho la participación y nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rodrigo. No sé si alguien más de los que nos escuchan tiene alguna otra pregunta. No veo otra pregunta en el chat. Nos dice nada más que dónde pueden descargar las presentaciones. Ya Conacome envió la liga de su página web donde pueden hacer la descarga y ahorita enviamos también la de Caname. Tenemos otra pregunta aquí de Rodolfo Castillo, que es para ANSE. Dice, hay urbanizadores que utilizan productos que no cumplen con normas MX que ponen en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes. ¿Podemos hacer algo más en contra de estos constructores? Adelante, Ángel, o alguien quiere contestar, Ricardo. Bueno, no sé, Ricardo Pineda. Bueno, contestando un poco la pregunta de R. Castillo, efectivamente hay muchas constructoras, desarrolladores de vivienda que utilizan productos que no están conforme a las NMX y a las NOMS. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos trabajando a través de la Cámara y Comerciantes y la Cámara de la Construcción, la Canadevi, para que todos sus afiliados se apeguen a la normativa. Desafortunadamente hoy día, de acuerdo a nuestra norma de instalaciones, pues todas las instalaciones que se realicen deben de cumplir con productos aprobados. Pero aquí, ¿cuál es el detalle? Que desafortunadamente a nivel residencial no es obligatorio la evaluación, el dictamen de una unidad de verificación, que es la que podría rechazarle su instalación. Estamos trabajando con la Secretaría de Energía para que todas las instalaciones, unidades de vivienda a nivel residencial sean verificadas por la unidad de verificación y en caso de que estén utilizando productos de mala calidad, productos fuera de norma, productos pirata, no les sea aprobada la instalación y no les energice la compañía suministradora. Pero este es el problema actualmente, de que no están
a nivel residencial no están sujetas todavía a verificación obligatoria. Gracias, Ricardo. Yo también agregaría, hay que denunciarlos. Esto, siempre tenemos que denunciarlos. Y ahí estaba, nuevamente ofrezco a la Comisión para el Desarrollo del Sector Eléctrico para que nos ayuden a denunciarlos y nosotros ver cómo podemos hacer público esto y, y obviamente que les afecte en su prestigio, ¿no? Esto es muy, muy delicado y es de un gran peligro para las personas que van a ocupar esas viviendas en el futuro, ¿no? Entonces yo les diría, hay que denunciarlo con las autoridades y también ayúdenos a compartirlo a esta comisión para que juntos podamos trabajar en consecuencia. Adelante, Elisa. Muchas gracias, ingeniero. Al parecer no tenemos más preguntas en el chat. Alguien está levantando la mano. Israel González, adelante, por favor. Gracias, Israel González de Condomex. Una pregunta para el expositor. En los porcentajes que manejaste en las zonas de riesgo, ¿de dónde sacaste esa información? O sea, ¿dónde obtuviste que tanto porcentaje es en la cometida, tanto porcentaje es en los tableros y tanto porcentaje es en el resto de la circuitería? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. ¿Qué tal, Israel? Mucho gusto. Pues mira, básicamente esa es una estadística que se tomó de la práctica, es decir, que de una consulta que se hizo a una muestra de electricistas o de gente que vive pues en habitaciones. Pues es una pregunta muy básica, ¿no? Por ejemplo, era preguntarles, tú como usuario, ¿qué tanto te acercas o verificas alguna cuestión de estas en tu hogar? Entonces, pues muchos te respondían, pues básicamente nosotros en una casa difícilmente, ¿no? En un comercio, pues sí, porque hacemos mantenimientos programados cada tanto periodo de tiempo. En la cuestión de las transiciones de cables, pues básicamente la pregunta era, esos cables, ¿cómo los colocas? Y si alguna vez abres tú una instalación para verificarlos. Entonces, pues en casa la respuesta era esta, ¿no? O sea, difícilmente un usuario pues va abre su pared para ver si el problema es el cable. Entonces, en algunas instalaciones expuestas, donde el cable pues es una parte que se puede verificar con mucho mayor facilidad, pues igual se tomaba en cuenta, pero te comento, ese va repartida como que entre comerciantes, más bien instaladores, electricistas o gente de a pie, ¿no? O sea, no es una estadística que nosotros hicimos en función de eso. No, mames. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra sí, mano perdón. levantada. Dígame. Perdón, Elisa. No sé si Mari Carmen Ruiz, pudieras tú complementar esta pregunta y esta respuesta de acuerdo a las estadísticas de la FECIME. ¿Ya no estás, Mari Carmen? Bueno, yo los invito a que pudiéramos después responder esta pregunta más a detalle. Hay algunas estadísticas que realizó por ahí la FECIME en la que están dando estos datos. Pero si quieren, nos comprometemos a dar una respuesta más completa al respecto. Hay otra persona que está levantando la mano, que es el señor Ugalde. Adelante. Sí, Jorge Ugalde, Querétaro. Desde octubre de 1994 que apareció la NOM 001, obligó a colocar conductor de puesta a tierra en todas las instalaciones en este país. La pregunta en este momento a 25 años, a más de 25 años, ¿por qué se siguen fabricando y comercializando tomacorrientes contactos de 2 voltios? Gracias. Adelante, Ángel o Ricardo. Sí, aquí no sé si alguno de nuestros panelistas que fabrican este tipo de mecanismos podrían apoyarnos con esa respuesta. Perdón, ¿me comentas la pregunta, Ángel? Sí, mira, nos comentan de Querétaro que en la norma 001
aproximadamente hace 25 años, era obligatorio que todas las instalaciones tuvieran puesta a tierra. Y nos preguntan que por qué pasados estos 25 años se siguen aún haciendo tomacorrientes con voz y datos, me parece. Sí, ok. Sí, efectivamente hay varios fabricantes que siguen fabricando este tipo de contactos apagadores, pero bueno, esto finalmente es porque, como dice el ingeniero, ya hace 20 y tantos años de la norma, pero tenemos instalaciones más antiguas, entonces para toda la reposición de todos esos artefactos de casas habitación que tienen más de esos años no cuentan con el conductor de puesta a tierra, entonces para todo ese tipo de vivienda, bueno, pues se siguen fabricando ese tipo de contactos. Obviamente, en estricto sentido, un fabricante actual no debiera de tener estos contactos ya, obviamente porque no están conformes a la norma, ¿no? Entonces, obviamente, ustedes no compren o no comercialicen este tipo de productos. Debemos de comercializar productos exclusivamente acordes a la norma y obviamente que tengan los 3 polos, ¿no? Adelante, Lisa. Gracias, ingeniero. Hay otra mano levantada de Jesús Mariano González. Adelante, por favor. No se escucha. Jesús Mariano González, adelante. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que no, ingeniero, es todo. Miguel Cachú quiere hablar. Adelante. Adelante. Ok, bueno, mi nombre es Miguel Cachú para todos los oyentes. Yo soy participante de la Comisión para el Desarrollo del Sector Eléctrico, representante de CONACOME. A la pregunta que hacía por ahí alguien de cómo denunciar al detectar que se están vendiendo equipos no conformes, que no tienen normas, todo eso, a través de las asociaciones de cada estado, que son 19, pueden hacer su denuncia y nosotros como confederación canalizarlo, y doy gracias al mismo tiempo a ANSE, que ahorita nos hizo favor de decir el apoyo que hemos tenido siempre, y obviamente a CANAME, porque pues entre las 3 organizaciones estamos canalizando para que estas denuncias lleguen directamente a la Profeco y se trate de evitar esta situación. Y por otro lado, pues agradecer la participación de nuestro expositor, muy buena. Hubo algunas preguntas por ahí que a través del correo a lo mejor se pueden contestar un poquito más puntualmente, como son las estadísticas. Reconocer el trabajo de nuestro presidente, que es Ricardo Márquez, y Elisa, que es nuestro apoyo para estas conferencias, y pues agradecer la participación de todos. Gracias. Adelante, Elisa. Bien, pues creo que ya no hay más manos levantadas, ya no tenemos ninguna pregunta en el chat, entonces daríamos por terminada la sesión de hoy. No sin antes, por favor, la siguiente diapositiva. No sin antes recordarles que tendremos una sesión más la próxima semana, el siguiente miércoles 24 de junio, que es el último módulo de este taller, titulado Equipo de Iluminación, prende la seguridad. Entonces, para que nos acompañen la siguiente semana. No sé si quiere agregar algo más, ingeniero Ricardo. No, nada más pedirles una disculpa por todos estos problemas técnicos que tuvimos. No sabemos qué pasó, vamos a revisarlo. No nos había sucedido antes. Habíamos tenido 2 muy buenas presentaciones anteriores y no nos tuvimos ningún problema, pero pues así sucede cuando son los eventos en vivo. Y pues ni modo, así sucede y les pedimos una amplia disculpa al respecto.
Les pedimos que nos ayuden a evaluar la presentación, además de los cuestionarios técnicos, y ahí nos pongan todos sus comentarios para ir mejorando. Y les pedimos nos acompañen en la próxima semana, el próximo miércoles a la misma hora, a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, para ver este último módulo de equipos de iluminación, Prende la Seguridad, para terminar esta gama de webinars relacionados a la seguridad eléctrica. Y pues les agradezco mucho su tiempo, su paciencia y su interés en la Comisión para el Desarrollo del Sector Eléctrico. Muchas gracias y cuídense mucho.